Listo. El día de hoy vamos a leer un texto que tiene algunas frases que están en conjunctives by. Hay un par de preguntas acerca del conjunctives by sobre este texto y pues otras preguntas sobre el sentido del mismo. Entonces voy a leerlo completo, le pediré el favor a unos 5 de ustedes que lo lean y luego respondemos las preguntas. Listo. Este texto está tomado de una página que les recomiendo mucho, que tiene muy buenos textos y también aparecen los audios para escuchar el texto, que es la Deutsche Welle, canal, digamos, de televisión alemán. Y en la página tienen muchos artículos breves, muy cómodos junto con una lectura, o con, digamos, alguien lo lee, mientras lo lee pueden ir leyendo el texto, escuchar y leer a la vez. Entonces les recomiendo mucho esa página, Deutsche Welle. Listo. Entonces voy a leerlo. Bienen liefern mehr als Honig. In Europa gibt es zu wenige Bienen, warnen Wissenschaftler. Durch mehr Bienen könnte man die Ernte verbessern. Zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoffen und das ohne zusätzliche Pestizide oder Dünger. Die Bienenbestände in Europa sind in Gefahr, vor allem dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird und Pflanzenschutzmittel verwendet werden, sterben viele Bienen, besonders wildlebende. Die Imker können ihre Bestände kontrollieren, aber auch sie haben jedes Jahr große Verluste. Durch Pestizide und Parasiten sterben im Winter viele Bienenvölker und müssen im Frühling ersetzt werden. In manchen Jahren bis zu 30%. Disculpen, voy a leer nuevamente esta oración que la dije muy mal. Durch Pestizide und Parasiten sterben im Winter viele Bienenvölker und müssen im Frühling ersetzt werden. In manchen Jahren bis zu 30%. Die Bienen produzieren ihrerseits Honig. Andererseits sorgen sie durch die Bestäubung der Pflanzen für eine gute Ernte in der Landwirtschaft. Allein durch mehr Bienen ist der Biologe Peter Rosenkranz sicher, könnten die Erträge der Landwirtschaft zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoff gesteigert werden. Dazu müsste man keine zusätzlichen Pflanzenschutzmittel einsetzen, die der Umwelt schaden. Bestäubung als Dienstleistung ist ein Trend, der in Europa gerade erst beginnt. Der Landwirt bestellt beim Imker so viele Bienenvölker, wie er für sein Fell braucht und bezahlt dafür. In den USA oder China ist das schon weit verbreitet. Die Erträge auf Rapsfeldern könnten so um 30 bis 40% erhöht werden, meint der Wissenschaftler von der Universität Hohenheim. Damit sowohl Imker als auch Landwirte profitieren, ist die Wahl der richtigen Pflanzen wichtig. Perdón, estaba aquí autorizando la entrada de unos estudiantes. Listo, continúo. Damit sowohl Imker als auch Landwirte profitieren, ist die Wahl der richtigen Pflanze wichtig. Einige, die sich zur Produktion von Biokraftstoffen eignen, wie zum Beispiel Mais, bringen keinen guten Honig. Theoretisch könnte man auch aus einer bunten Blumenwiese Kraftstoff herstellen. Das wäre besser für die Bienen und die Honigproduktion. Die landwirtschaftlichen Erträge wären aber deutlich geringer als beim Anbau von Mais oder Raps in Monocultur. Listo, ese fue el texto. Por favor, creo que todos podríamos leerlo. 1, 2, 3, 4, 5.
cinco personas que quieran leer el texto. Listo, Hernán. ¿Quién más? Ah, no, tranquilo, Cristian Danilo, no hay problema. Igual empezamos, acabamos de empezar. Listo. Entonces, Hernán, ¿quién más quiere leer? Luisa, las tres personas. Lina, ahora me voy a volver a confundir con Luisa. Luisa, Lina y ¿quién más? Otras dos personas. Suranji y ¿quién más? Una persona falta. Una persona. Bueno, entonces vamos empezando por acá mientras se decide la quinta persona. Entonces, por favor, Hernán, léenos desde el título hasta, bueno, el primer párrafito. Bienen liever mehr als Honig. Ya, In Europa gibt es zu wenige Bienen, warnen Europa. Wissenschaftler. Europa? Disculpa, Hernán. Europa. Europa. Ah, Ya, Europa. In Europa gibt es zu wenige Bienen, warnen Wissenschaftler. Durch mehr Bienen könnte man die Ernte verbessern. Zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoffen und Biokraftstoffen. Biokraftstoffen Ja, und das ohne zusätzliche Pestizide oder Dünger. perfecto, muy bien. Listo, continúa entonces Luisa, por favor, el segundo párrafo. Die Bienenbestände, Nuevamente, perdón, no es mal. die Bienenbestände Sehr gut. Ja, in Europa, Europa. in Europa, Hoy, Europa. Europa, Ja, in Europa sind in Gefahr, ja, vor allem dort, wo intensive. Ja, intensive Landwirtschaft, Landwirtschaft, Landwirtschaft. Landwirtschaft Ja, betrieben ja. und Wird und Wir, und Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzmittel. Pflanzens- Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel Sehr gut. verwendet werden, sterben viele Bienen. Ja, sí, sehr gut. Besonders Wilde Wände. wilde Wände. Ja. Die Imker können, Können. können Ja, ihre Bestände ja. kontrollieren, Kontrollieren. Kontrollieren. kontrollieren Ja,
Aber auch sie haben Ja, jedes Jahr jedes Jahr große Verluste. große Verluste. Große Verluste. Ja, Durch Pestizide Pesticide, und ja, Parasiten Parasiten sterben im Winter, im Winter, im Winter ja, viele Bienenvölker, Bienenvölker, Bienenvölker ja, und ja, und müssen in Frühling, Frühling ja, ersetzt werden. In ja, in manchen Jahren bis zu, ah, ¿cómo es que se dice 30, 30? 30, 30, ja, 30%. sehr gut, perfecto. Luego sigue, por favor, Luisa, perdón, Lina. Die Lina, Bienen produzieren produzieren, ja, einerseits ja, Honig. Honig, ja, Tienen clic ahí. ah, sí, qué pena, ya, lo quité. Cierto, ya, no está ahí. Listo. Andererseits Perfecto. sorgen sie durch die Durch, Bestäubung, no, durch, ja, ja, die Bestäubung der ja, Pflanzen für eine gute Ernte in ja, der Landwirtschaft. Landwirtschaft, ja, Allein durch mehr allein, Bienen, allein, ja, durch mehr Bienen ist der Biologe ja, Peter ja, Peter, ja, Rosenkranz Rosenkranz, sicher, ja, sicher, sicher ja, können, könnten, könnten ja, die Erträge ja, der Landwirtschaft ja, zum Beispiel bei der Produktion zum von Beispiel, la S pronunciada fuerte, Beispiel, Beispiel, ja, Beispiel, ja, bei der Produktion bei der von Producción, von recuerda que la T Produktion, es como una Z ahí, TS, producción, ja, von Biokraftstoff, Biokraftstoff, Biokraftstoff ja, gesteigert werden. gesteigert werden, ja, perfekt, Dazu müsste man keine zusätzlichen, zusätzlichen ja, Pflanzenschutzmittel ja, einsetzen, ja, die der Umwelt schaden. perfecto, Lina, vielen Dank. Luego sigue Suranji, por favor, este párrafo siguiente. Hola. Hola. Bueno, iniciando yo tengo una pregunta, ¿cómo suena esa A con diéresis y esa U? ¿Cuál? Dime dónde, en qué parte. En la primera palabra. Ahí está, Bestäubung. Sí. Esa palabra se llama Bestäubung. Bestäubung, bueno. Sí, porque recuerda que la A umlaut suena como una E. Ajá. Y recordemos que cuando la E está al lado de la U, suena hoy. Suena como una hoy. Hoy. Entonces, cuando está la E y luego la U, suena hoy. Entonces, como esta letra con el umlaut
pasa a ser como si fuera una E, entonces sonaría hoy, Bestäubung. Bueno, gracias. Estoy als diesen, diesen, Dienst, Dienst, ja, Leistung ist ja, Dienstleistung, ja, die Leistung ist ein Teil der in Europa perfecto. gerade erst Beginn, Beginn der ja, Lambert ja, bestellt ein Inker so viele so viele, ja. Binnenvölker, Völker, ja, wir er wie sein für, wir er wie er, wir er für, wir ja, er ja, wie er, bueno wir er ja, für perfecto. sein Für, Verbrauch wie er, für, wie für er, für, wie er für ja, sein Verbrauch ja, bezahlt dafür in dafür, der USA dafür, in ja. in den USA oder Bueno, China esto, is cuando, bueno, ellos se refieren a Estados Unidos, dicen USA. Leen ajá, letra por letra. USA, bueno, USA. in den USA oder China ist das schon Schon, bei ja, verbreitet ja, die Erträge auf ja. Ratsfelder Auf, die können Erträge auf, auf ja, Ratsfelder Rapsfeldern, ja, könnten so könnten, unos números, profe. könnten, könnten, Könnten ja, más o menos. so un 30, profe me colabora con los dos, ¿no? 30 bis, ja. bis y el 40. Recuerda, mira, esta es la terminación para los, como del 30 al 40, SIC. Entonces, tú le pones el número 5, por ejemplo. Si tú pones el número 5, 5, 50. Si fuera 3, entonces sería dry, 30. Si fuera 40, pues entonces pones el cuarto, y ya tienes el 40. Y así los haces con cualquiera. Si fuera, por ejemplo, si fueras a decir el 70, o el 60, sepsis. Es como la estructura. Listo. Entonces léelo nuevamente los números. So el 30 me olvidé. 30. Así, 30. 30. Con la G. 30. ¿Ya? 30 bis ¿cómo es que es? 40. Mira, bueno, a veces 40. Mira cómo está escrito acá, 40. Bueno, resulta que los números en algunas zonas de Alemania pronuncian así, 30, 40, 50, pero a veces en algunas zonas esta G al final de esos números lo leen como 40. Es un poquito diferente, pero digamos que las dos serían válidas, 30 o 30, cualquiera de las dos. Bueno. Yo prefiero que suene como la G, 30, 40. 30. ¿Ya? Bueno, so 30 bis 40% en... Es que no sé cómo acentuar la Z al final.
Sí, mire, lee solamente esa palabra, sí. Sí, Sí, ya. sí. Entonces tú lees el número antes y así suena, sí. Entonces, por ejemplo, 30, 30 30 und bis bis 40. Estoy repitiendo lo que 40, dice ahí, ¿cierto? Bis ajá, 40, 40, 40, 40. 40, Ya, 40 perfecto. Ya. Prozent en her, en Erhöht, 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 erhöht. Ya. erhöht werden meiner Wissenschaftler, Wissenschaftler. Wissenschaftler, von Wissenschaftler. Wissenschaftler. Wissenschaftler, Wissenschaftler, Mira, lee esto solamente. Wissenschaft. Léelo así. Wissenschaft, Y luego le Wissenschaft, pones el leer. Wissenschaftler. Wissenschaftler, Perfecto. Wissenschaftler Ya. von der Universität Ya. Hohen, Hohenheim. Perfecto. Muy bien. Gracias. Listo. ¿Y quién quiere ser el quinto o la quinta? Para cerrar el, el, para cerrar el texto. Ah, bueno, qué pena. Aline, ¿cómo estás? Discúlpame, creo que tú no estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Hola, Aline, ¿estás por ahí? Hola, ya. Sí, bueno, qué pena, Aline, que es que el viernes pasado no hubo clase, entonces por el grupo se comunicó. Tú no estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? No. Bueno, qué pena, supongo que entraste y pues te quedaste sola. Sí, no hubo clase y entonces para recuperar el tiempo, la clase la empezamos a las 7:30 hoy. Entonces, Ok. pero bueno, igual no hay problema porque apenas estamos leyendo un texto. Entonces, si quieres, te puedes unir y lees este último párrafo que estamos leyendo. Ok. Listo. Y qué pena, Carolina, que tú habías dicho, entonces ahorita lees las preguntas, ¿sí? Empiezo con Damit. Damit, ya. Okay. Damit sowohl Imker als auch Landwirte profitieren, Ya. ist die Wahl der richtigen Pflanze wichtig. Einige, die sich zur Produktion Producción. von Produktion No, von guión. Recuerda la T antes de más de una vocal. Suena como una TS, producción. okay. Produktion ¿Ya? von Biokraftstoffen, Stoffen, Biokraftstoffen. Biokraftstoffen ¿Ya? eignen, wie zum Beispiel Mais. Beispiel. Recuerda la S antes de la P o antes de la T. Suena fuerte. Entonces no Beispiel, sino Beispiel. Zum Beispiel ¿Ya? Mais Mais. bringen keinen guten Honig. ¿Ya? Theoretisch könnte man, ¿Ya? könnte man auch aus einer bunten Blumenwiese ¿Ya? Kraftstoff herstellen, Herstellen. ¿Ya? das wäre besser für die Bienen ¿Ya? und die Honigproduktion. Producción. Recuerda la T antes de las varias vocales. Suena TS. Honigproduktion. Honigproduktion. ¿Ya? Okay. Die landwirtschaftlichen ¿Ya? Die landwirtschaftlichen. ¿Ya? Erträge wären aber deutlich geringer als beim Anbau von Mais oder Raps in Monokultur. Perfecto. Muy bien. Listo, Aline. Entonces vamos a traducir el texto de hoy.
Bienen liefern mehr als Honig. Las abejas producen más que miel. Título del texto. In Europa gibt es zu wenige Bienen, Bienenwissenschaftler. En Europa hay muy pocas abejas, advierten los científicos. Durch mehr Bienen könnte man die Ernte verbessern, zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoffen. A través de más abejas se podría mejorar die Ernte es la cosecha. Ernte. A través de más abejas se podría mejorar las cosechas. Zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoffen. Por ejemplo, con la producción de biocombustibles. Und das ohne zusätzliche Pestizide oder Dünger. Y sin la es adicional. Y sin el adicional pesticida o el fertilizante. Y sin el adicional pesticida o fertilizante. Die Bienenbestände in Europa sind ungefähr. La apicultura, Bienenbestände es como la apicultura, el cultivo de abejas o la producción de abejas, digamos, esta actividad de tener abejas para la producción. Die Bienenbestände in Europa sind ungefähr. La apicultura en Europa está en peligro. Vor allem dort, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird und Pflanzenschutzmittel verwendet werden, sterben viele Bienen, besonders wildlebende. Ante todo allí, donde la agricultura intensiva se ha ocupado y los plaguicidas o los pesticidas son utilizados. Mueren muchas abejas, especialmente abejas salvajes, las salvajes, o las abejas salvajes. Entonces, ante todo allí donde se usa la agricultura intensiva y son utilizados los pesticidas, mueren muchas abejas, especialmente las salvajes. Die Imker, esa palabra es apicultor. Los apicultores, die Imker, können ihre Bestände kontrollieren, aber auch sie haben jedes Jahr große Verluste. Los apicultores podrían controlar sus reservas, pero también tienen ellos cada año grandes pérdidas. Durch Pestizide und Parasiten sterben im Winter viele Bienenvölker und müssen im Frühling ersetzt werden. A través de pesticidas y parásitos mueren en el invierno muchas poblaciones de abejas o colonias de abejas. Bienenvölker es poblaciones de abejas, colonias de abejas. Und müssen im Frühling ersetzt werden. Y deben reemplazarse en el verano. Entonces, en el invierno mueren muchas colonias por culpa de los pesticidas y los parásitos y deben reemplazarse en el verano. In manchen Jahren bis zu 30%. En algunos años hasta el 30%. Se va a reducir pues se va a incrementar esta mortalidad en 30%. Die Bienen produzieren einerseits Honig. Las abejas producen por un lado miel. Andererseits sorgen sie durch die Bestäubung der Pflanzen für eine gute Ernte in der Landwirtschaft. Por el otro lado, se ocupan
de la polinización de las plantas para una buena cosecha en la agricultura. Allein durch mehr Bienen ist der Biologe Peter Rosenkranz sicher, könnten die Landwirtschaft zum Beispiel bei der Produktion von Biokraftstoff gesteigert werden. Solo a través de más abejas, está seguro el biólogo Peter Rosenkranz, se podría las ganancias de los agricultores, por ejemplo, por la producción de biocombustible, aumentar, llegar a aumentar. Entonces, solamente se podría llegar a aumentar las ganancias de del agricultor, por ejemplo, con la producción de biocombustible. Listo, continúo. Dazu möchte man keine zusätzlichen Pflanzenschutzmittel einsetzen, die der Umwelt schaden. Por eso no se debería agregar o poner ningún pesticida adicional. Pflanzenschutzmittel, pesticida adicional. Die der Umwelt schaden, que lastime o dañe el medio ambiente. Entonces acá si lo notan, tenemos una oración bueno, ya hemos tenido varios ejemplos, pero acá, oración en conjunctives by, y luego una oración relativa. Bestäubung als Dienstleistung ist ein Trend. Perdón, Bestäubung als Dienstleistung ist ein Trend. La polinización. La polinización como un servicio es una tendencia. Der in Europa gerade erst beginnt, que en Europa apenas comienza. Der Landwirt bestellt beim Imker so viele Bienenvölker, wie für sein Fell braucht, und bezahlt dafür. El campesino, el agricultor, ordena al apicultor muchas colonias de abejas que, digamos, o sea, ordena tantas colonias de abejas como necesite para su campo y paga por eso. Und bezahlt dafür. In den USA oder China ist das schon weit verbreitet. En China o Estados Unidos, verbreiten es el verbo propagar. Digamos que se ha propagado ya lejos. ¿Cómo traducirlo de una forma más cercana a nosotros? En Estados Unidos o China, esto ya se ha altamente extendido. Die Erträge auf Rapsfeldern könnten so 30 bis 40% erhöht werden, meint der Wissenschaftler von der Universität Hohenheim. Las ganancias por los campos productivos podrían llegar a incrementarse hasta en un 30 o 40%, señala u opina el científico de la Universidad Hohenheim. Damit sowohl Imker als auch Landwirte profitieren. Por lo tanto, los apicultores, como también los agricultores, se benefician.
Ist die Wahl der richtigen Pflanze wichtig? Es la elección de las... es importante la elección de las plantas correctas. Einige, die sich zur Produktion von Biokraftstoffen eignen, wie zum Beispiel Mais, bringen keinen guten Honig. Algunas, las que que como para la producción de biocombustibles, eignen, disculpen, eignen, disculpen un momento que el verbo eignen, olvidé qué es lo que significa. Eignen. Perdón, eso no es un verbo, es un adjetivo. Entonces, repito aquí esta oración. Algunas que se utilizan para la producción de biocombustibles son apropiadas como por ejemplo el maíz, repito que esta oración está un poco compleja. Algunas que son propicias para la producción de biocombustibles, como el maíz, no proporcionan, no brindan buena miel. Teóricamente se podría, theoretisch könnte man auch aus einer bunten Blumenwiese Kraftstoff herstellen. Teóricamente se podría producir también en un colorido campo de flores, el Kraftstoff, el combustible. Entonces, teóricamente se podría producir combustible también en un campo, en un colorido campo de flores. Das wäre besser für die Bienen und die Honigproduktion. Eso sería mejor para las abejas y la producción de miel. Die landwirtschaftlichen Erträge wären aber deutlich geringer als beim Anbau von Mais oder Raps in Monokultur. Las ganancias de la, digamos, las ganancias de la agricultura serían ciertamente o de manera clara más bajas o menores, como la construcción de maíz o cultivos propios cultivos útiles en el monocultivo. Raps es como cultivos útiles o cultivos aprovechables, y monocultivos. Entonces, por último, las ganancias, voy a repetir esta oración para que quede un poco más claro. Las ganancias de la agricultura serían ciertamente menores que la construcción de monocultivos de maíz o otros cultivos, pues, útiles. Listo. Listo. Entonces ese es el texto. Nos está hablando de la producción de miel, de las abejas, del riesgo que tienen por los pesticidas
y cómo podrían, digamos, subsistir la agricultura y la apicultura si dejaran de utilizarse pesticidas y se optara por una agricultura diferente. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas. Carolina Jungen quería leer, entonces, por favor, si quieres, nos puedes leer las preguntas. ¿Estás ahí, Carolina? Ya. Listo, Carolina, entonces lee, por favor, las preguntas. In Europa. A. Gibt es in den letzten Jahren immer weniger Wildbienen? B. Haben viele Imker durch Pestizide weniger Probleme mit ihren Bienenvölkern? C. Wird immer seltener Dünger in der Landwirtschaft verwendet? Listo. En Europa, hay en los últimos años, o cada vez más en los últimos años, hay menos abejas salvajes. B, en Europa hay muchos apicultores que a través de los pesticidas en Europa tienen muchos apicultores con los pesticidas menos problemas con sus colonias de abejas. Y C, son usados cada vez más de manera, seltener es como de manera más escasa o menos frecuente, de manera menos frecuente, fertilizantes en la agricultura. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? De entrada hay dos que dicen, pues que no, hay una que dice una mentira, ¿cierto? Y otra que no es tan clara con lo que nos preguntan, con en Europa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, Ronald tiene la razón. In Europa gibt es in den letzten Jahren immer weniger Wildbienen. Y la que dice la B es una mentira, porque al contrario de tener menos problemas con los pesticidas, los apicultores cada vez más tienen problemas justamente por los pesticidas, por la muerte de sus abejas. Listo, vamos, Carolina, léenos la segunda. Bienen. A. Sorgen dafür, dass die Bauern auf ihren Feldern eine gute Honigernte haben. B. Bestäuben im Frühling Pflanzen und sind für gute Ernten in manchen Bereichen der Landwirtschaft verantwortlich. C. Helfen gemeinsam mit Pflanzenschutzmitteln die Erträge der Imker zu steigern. Listo, ya. Steigern, sehr gut. Entonces, las abejas, 2. Sorgen dafür se preocupan porque die Bauern, los campesinos en sus campos, tengan una buena producción de miel o una buena cosecha de miel. Sería la primera opción. La segunda, bestäuben im Frühling Pflanzen und sind für gute Ernten in manchen Bereichen der Landwirtschaft verantwortlich. Polinizan en el verano las plantas y son buenas, y son para
Ernten es cosecha, qué pena lo olvidé. Y son buenas para los cultivos en algunas áreas de la agricultura, perdón, son responsables por los buenos cultivos en algunas áreas de la agricultura. Verantwortlich, responsable. Es un fin für gute Ernten in manchen Bereichen der Landwirtschaft verantwortlich y son responsables por los buenos cultivos, por las buenas cosechas en algunas áreas de la agricultura. Listo. Y se helfen gemeinsam mit Pflanzenschutzmitteln die Erträge der Imker zu steigern. Ayudan junto con los pesticidas a incrementar las ganancias del apicultor. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? Exacto, la B es la única, porque aquí justamente nos están diciendo algo contradictorio. En la C, es que ayudan junto con los pesticidas a mejorar los ingresos de los apicultores. Digamos, justamente los apicultores se ven afectados por los pesticidas. Y bueno, pues la A es cierta, pero pues no es lo que nos están informando en el texto. Listo, entonces la B. Carolina, por favor, léenos la tercera. Drei, die Landwirte. Ja. A. In Europa wollen keine Bestäubung durch Bienenvölker von Imkern bezahlen. B. Bauen Mais oder Raps für die Produktion von Biokraftstoff an. Ja. C. Können genauso gut Blumenwiesen auf ihren Feldern wachsen lassen. Listo. Die Landwirte, los campesinos. A. In Europa wollen keine Bestäubung durch Bienenvölker von Imker bezahlen. No quieren pagar en Europa por ninguna polinización a través de colonias de abejas. No le quieren pagar, perdón, la traduzco mejor. Los campesinos en Europa no quieren pagar a los apicultores por ninguna polinización a través de colonias de abejas. B. Bauen Mais oder Raps für die Produktion von Biokraftstoff an. Vamos cultivar maíz o cultivos productivos para la producción de biocombustible. Entonces, los campesinos cultivan maíz u otros cultivos productivos para la producción de biocombustible. Y C. Könnten genauso gut Blumenwiesen auf ihren Feldern wachsen lassen. Podrían, de igual forma, buenos campos de flores en sus campos dejar crecer. Podrían dejar crecer, por cierto, o digamos, de igual forma, campos de flores en sus campos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Digamos, la C es cierta, pero es lo que pasa con los campesinos en Europa. ¿La A es cierta o es falsa? La A es falsa. Entonces, sí, la respuesta correcta nuevamente es la B. Cultivan maíz o cultivos útiles para la producción de biocombustible. Bueno, acá, más que el texto, ya nos van a preguntar es por alguna estructura del conjunctives by. Entonces vamos a mirar. Ah, bueno, Carolina, léanos, por favor. Hier. Wie heißt die richtige Konjunktivform in diesem Satzteil?
wenn die Landwirte ihre Felder durchwinnen Völker. A. Bestäuben würden lassen. B. Würden lassen bestäuben. Oder C. Bestäuben lassen würden. Listo. Entonces, wie heißt die richtige Konjunktivform in diesem Satzteil? ¿Cómo es la forma correcta del conjuntivo en esta parte de esta oración? Y la oración es, wenn die Landwirte ihre Felder durch Bienenvölker, cuando los campesinos a través de las colonias de abejas, sus campos, entonces recordemos, bestäuben es polinizar, lassen es dejar y würden es el verbo auxiliar para el conjunctives bei. Entonces, ¿cuál sería la estructura correcta? Tenemos estas tres. Una en la que würden aparece en la mitad, otra en la que würden aparece en el inicio y otra en la que würden aparece al final. Recordemos que esta es una oración subordinada. Así que, ¿cómo sería el conjuntivo? El conjunctives bei en una oración subordinada. ¿Cuál sería el verbo que debería ir al final? Exacto, Ronald, muy bien. La última forma, würden. Recordemos que en una oración normal, una oración principal, el verbo würden, que es el verbo auxiliar, estaría en la segunda posición. Eso quiere decir que como es una oración subordinada, tiene que ir al final, el verbo würden. Y recordemos que aquí el verbo lassen está actuando como verbo modal, dejar. Entonces, cuando hay oraciones con verbos modales, los dos verbos están en infinitivo, tanto el verbo modal como el otro verbo. Listo. Esa es la respuesta correcta. Luego sigue Carolina, léenos la última pregunta. Welches Modalverb im Konjunktiv passt im zweiten Satzteil, dann sie die Erträge noch steigern? A. Listo. Müssten. B. Sollten. C. Könnten. Listo. ¿Qué verbo modal en el conjuntivo? Pues en el conjuntivo es by, corresponde a la segunda parte, perdón, a la... Digo, perdón, esto es como sí, en el segundo espacio de la oración. Entonces tenemos acá dan. Entonces, tenemos el espacio para el verbo modal que debemos completar de estos. Si die Erträge noch steigen. Ellos, las ganancias todavía aumentan, sí. ¿Cuál sería el verbo modal que debería ir ahí? Verbo müssten, deber, el verbo sollten, que también es deber, pero como de sugerencia, o el verbo könnten. ¿Cuál de los tres creen ustedes que debería estar ahí? ¿Cuál creen? Acá Ronald dice que la B. A. Cristian Danilo. Bueno, acá lo que nos preguntan es pues por un verbo conjugado en conjunctives by. Los tres están conjugados, pero digamos la forma de saberlo es por el sentido de lo que dice. Y es, entonces deberían las ganancias incrementar. No, no es, digamos, de acuerdo al sentido del texto.
La B diría lo mismo, deberían las ganancias incrementar, y la C, podrían incrementar las ganancias. Recuerden que están hablando de que si los campesinos hicieran un cambio, digamos, en sus maneras de actuar, podrían mejorar sus ganancias. No es que deberían, pero podrían. Entonces el verbo correcto aquí es el C, könnten. O sea, cualquiera de los verbos podría servir en términos gramaticales, no habría ningún problema, cualquiera serviría. Pero, acuerda el sentido del texto, lo único que tiene sentido es el C. Muy bien. Bueno, voy a presentar el poema de hoy para que lo leamos. Y bueno, terminaríamos entonces así. Entonces, voy a intentar a ver si de pronto pueden escuchar esta vez al poeta. ¿Sí lo escucharon? No, qué lástima. Bueno, voy a leerlo y si nos queda tiempo, alguno de ustedes podría leerlo también. Entonces aquí en la izquierda está el poema en español. Ende gut Frage. Ende gut Frage, perdón. Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich etwas für dich tun? Kann ich was für dich tun? Kann ich was tun? Kann ich was? Kann ich? Kann ich für dich? Ich mein für dich. Kann ich mein für dich was? Kann ich da was tun? Kann ich was tun, mein ich dafür dich, so geht's nicht. Kann ich irgendetwas anderes für dich tun? Kann ich irgendetwas anderes, ich mein, was dir Spaß macht? Kann ich dir mal eine Frage stellen, die dir Spaß macht? Kann ich mal eine Frage für dich stellen, die so richtig Spaß macht? Oder soll ich das lieber nicht tun? Oder soll ich lieber, soll ich? Oder soll es nicht sein? Oder ist es das schon gewesen? Oder war es das schon? Oder was? Oder was denn? Was ist denn? Was ist denn eigentlich los hier? Was ist denn eigentlich los hier mit? Was ist denn eigentlich hier mit los? Was ist denn das hier für ein Saustall? So geht's aber wirklich nicht. So macht das keinen Spaß hier. Was liegen denn da für Leichen rum? Das stinkt ja zum Himmel. Das ist ja eine hausgemachte Sauerei. Das ist ja eine Verwitterung. Das ist ja offenbar eine Zumutung. Was liegen denn da für verwilderte Leichen rum? Was liegen die da denn rum, wenn ich mal fragen darf? Die gehören doch nicht da so rum. Die gehören doch in den Abfall. Die sind doch dort, wenn ich mal fragen darf. Das sind doch Leichen, wenn ich mal fragen darf. Das sind doch nicht wir, wenn ich mal fragen darf. Das sind doch andere, wenn ich mal fragen darf. Das sind doch andere Leute Leichen, wenn ich mal fragen darf. Die gehören doch verboten hier. Die gehören doch in andere Leute Abfall. Die gehören doch in die Wüste. Das ist doch keine Welt hier. Das ist doch eine Verdrehung, eine Täuschung, eine Maske, eine Miete. Das ist doch eine falsche Behauptungstatsache. Das sind doch keine Menschenkinder. Das sind doch andere Leute. Die sollen mal abhauen hier. Das ist doch kein Heimspiel hier. Das ist doch wohl ein Witz, wenn ich mal fragen kann. Das verjährt sich doch
oder. Das hört doch mal auf wann oder. Was ergibt sich doch wohl Servers oder? Da muss man doch nicht lange fragen oder? Das hört doch alles auf, das geht aber auch gar nichts. Das kann man nichts mehr ansehen. Das ist ja bedauerlich. Das ist ja das ist ja Zeitverwendung. Ja, voll bolos. Jawohl, ja. Wenn ich mal fragen darf, wenn ich mal fragen darf, wenn ich mal. Bueno, parece como un trabalenguas. Les voy a compartir el poema aquí en el enlace del chat para que lo escuchen en la voz del poeta de Michael Lenz. Y bueno, nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias por venir hoy. Disculpa, Lynn, creo que tengo que responderte algo de lo de las clases que empiezan en agosto, pero todavía no puedo averiguar, pero mañana te confirmo. Y bueno, eso es todo por hoy. Vielen Dank, auf Wiedersehen.